Muy buenos días, nuevamente estimados amigos televidentes de TVial. En esta oportunidad, en su programa Viajero TV, estamos con un invitado especial. Aprovechamos la estadía aquí en el Perú del doctor ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano. Él es especialista de la Unión Europea en Gobierno y Descodificación del Conocimiento Tecnológico. Bienvenido, doctor ingeniero Alejandro Chávez Cano. Primero, muchas gracias por la invitación. Es muy grato presentarme en un canal del Gobierno Regional del Callao y dispuesto a responder cualquier pregunta o consulta. Doctor ingeniero Alejandro Chávez Cano, ¿podría usted contarnos su experiencia empresarial y científica? Sí, claro. Bueno, yo soy el director de Inteligencia Científico-Tecnológica de la única agencia en la Unión Europea especialista en gobierno y descodificación del conocimiento tecnológico. Vamos ya 38 años en 59 países y nuestros nichos tecnológicos más fuertes son transporte público, inteligencia logística, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento para gobernar. Somos en esas áreas muy fuertes, habiendo participado en diversos proyectos en América, Europa, Asia y América Latina, ¿no? Hemos estado en proyectos como el Skolkovo del gobierno ruso, hemos estado en todo lo que es el tren de alta velocidad del AVE español en 1993, hemos participado también en todo lo que es la conformación de la planificación estratégica y política de gobierno, de la integración flamenca entre Holanda, sur de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el sur de Alemania en 1998. Y luego en todo el proceso de modernización de las ciudades en España, ¿no? En España, la reconstrucción también de Afganistán, Kabul, y todos los sistemas de seguridad que se montaron a razón de los atentados en Jerusalén, en Tokio, en Londres, en Madrid y en los Estados Unidos. Aparte diversos proyectos en Brasil, en Perú, en Chile y en Miami principalmente, ¿no? En telecomunicaciones. Eso sería más o menos un resumen muy apretado de nuestra actividad internacional, ¿no? Aquí en Perú hemos participado, como sabrá, doctor, en la implementación del tren eléctrico 1986-87, en la implementación del Metropolitano, el COSAC 1, el 2008, y en la exposición y presentación que hicimos a nivel nacional el 2012 de la Red Ferroviaria Nacional, ¿no? Eso sería en resumen lo que hemos estado haciendo, lo más relevante, importante, ¿no? Entre otras actividades. Doctor, es muy importante la experiencia que usted menciona porque nuestros televidentes lo están conociendo para que tengan una oportunidad mejor de apreciar las respuestas que vamos a tener a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo ve usted a un peruano en el extranjero, a nuestro país? Miren, en términos generales, los peruanos se encuentran muy desmotivados, sobre todo los que son empresarios, porque hemos visto, y esto lo hemos discutido muchas veces en diferentes aeropuertos o eventos que nos hemos encontrado, inclusive en diversos hoteles donde nos reunimos, que la visión sobre Perú es una visión demasiado crítica, en el sentido de que hemos vivido una bonanza económica muy fuerte, muy potente, pero a pesar del dinero que ha habido en grandes cantidades, mucho mejor que otras épocas, los 3-4 últimos gobiernos no han sido capaces de poder avanzar, de modernizar mejor al Perú, ¿no? De distribuir mejor la riqueza para todos los peruanos, ¿no? Eso sería en resumen. Y en la parte tecnológica o científica seguimos todavía aislados del mundo, ¿no? Hemos sido unos ricos con una pobreza de acción para el desarrollo, ¿no? Por decirlo así. Le comento, doctor, que estamos ya en circulación nuestra edición número 4 de la revista Viajero y gratamente hemos recibido un aporte suyo sobre un tema muy interesante que es del Perú. Perú, política, arte de un buen gobierno. Usted hace un artículo muy interesante donde nuestros estimados lectores de esta revista van a
gozar de esta nota, y quisiera aprovechar para preguntarle por qué usted considera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no fue electo. Lo menciona en la nota. Bueno, yo, como muchos peruanos que vivimos en el extranjero y venimos al Perú y que estamos muy ligados a organismos internacionales y haciendo un seguimiento muy fuerte al Estado peruano y a los gobiernos peruanos, sabemos que los procedimientos que se ha seguido a través de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones no han sido los más transparentes. Y esta es una opinión que ha sido muchas veces repetida por las misiones de observadores que han llegado de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, eso de no permitir a los personeros de los partidos hacer una fiscalización las primeras 16, 18 horas del conteo rápido, donde de un momento a otro apareció el actual presidente ya en funciones, Pedro Pablo Kuczynski, duplicando prácticamente los votos que en la primera vuelta habían sido al revés. Eso, en cuanto a concepción matemática, estadística, o demostró eso es imposible, eso nunca se da, no puede ser, ¿no? Entonces, lo que nos hace pensar de que ha habido cosas irregulares. Pero aún así, y indicando además que la mayoría de los peruanos, porque estoy ya hace un par de semanas aquí en Perú y lo he podido conversar con diferentes peruanos, directivos de gobierno, que piensan lo mismo. Todos los peruanos están involucrados y desean de corazón, entiendo eso, que este gobierno sea exitoso. Porque si este gobierno es exitoso, todos los peruanos van a tener beneficios. Y ese es el deseo que yo personalmente quiero transmitir a sus televidentes, ¿no? Bien, entendiendo esto, entonces le hago una repregunta. ¿Cómo podemos obtener o ganar legitimidad ejecutiva, es decir, un liderazgo ante las fuerzas sociales de la nación para gobernar este país, teniendo entendido que tenemos una nula institucionalidad? Es decir, la corrupción está generalizada, principalmente en los proyectos de transporte. Para esto es simplemente revisar algunos informes periodísticos de las cadenas televisoras que hacen esto, que finalmente pues genera pues una desconfianza en la inversión extranjera, y finalmente pues el aborto de las concesiones mineras demuestra todo esto. ¿Qué le parece? Mire, voy a tratar de ser muy sucinto en mi respuesta y categórico, y nuestra visión o mi visión personal sobre esto es muy simple. Primero, si entra con una serie de dudas que no lo muestran como un presidente legítimo a Pedro Pablo Kuczynski, lo mejor, lo único que puede hacer es implementar una política de shock para poder no frenar, no enfrentar, sino destruir la corrupción endémica que tiene Perú. Porque si no lo consigue, no va a poder gobernar. No va a poder gobernar este presidente. Eso, punto uno. El otro aliado potente que tiene el actual presidente del Perú es muy cuidadosamente saber elegir a los directivos de gobierno y recambiar a los ministros que en la práctica no están cumpliendo excelencia los encargos y los objetivos que se le ha dado, a pesar del corto periodo de tiempo, que ya van 90 días desde que terminó la segunda fase de elecciones, y va casi un mes que ha tomado posesión del cargo. Para los especialistas que dominamos determinados nichos del conocimiento, basta con 1 o 2 semanas para demostrar qué es lo que podemos hacer y bajo qué circunstancias. No se necesita más tiempo. Eso, algún ministro que diga que necesitamos más tiempo, si no se ha podido arreglar esto en 10, 15 años, no lo podemos hacer de golpe, eso es falso. Eso, si se conoce, es posible resolverlo, y a bajo costo además. Entonces, lo que estoy hablando en este sentido es, urge una excelencia en la gestión del conocimiento, colocar a cada especialista en su lugar. Y hablo de especialista no alguien que tenga un montón de títulos, o haya estudiado en Europa, América o Asia, no, sino qué transformó en su vida profesional, qué cosa hizo que produjo un cambio importante en la vida de las personas que él gobernó o que él dirigió. Eso es muy importante. Y no es suficiente tener la experiencia en el sector privado. Tiene que haber sido en proyectos de relevancia para un país o para un sector, ¿no? Esa sería la opinión general que podría tener.
Nuestro presidente actual, el 28 de julio, al juramentar, hizo unas promesas. ¿Cree usted que estas se van a cumplir, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el tema del transporte, prometió trenes de cercanía? Yo le pregunto a usted, ¿cree que estos trenes regionales son viables? Por un lado. Por el otro, sabemos que la inversión y el riesgo debe ser asumida por el gobierno actual del presidente Kuczynski o la inversión privada. ¿Por qué? ¿Debería apostar este gobierno a la creación de más carreteras nacionales o vemos el aporte hacia los gobiernos regionales? ¿Qué opina usted? Mire, a ver, me ha puesto 3 preguntas casi juntas. A ver, voy a intentar responder. Primero, las promesas que hizo el presidente solamente pueden ser cumplidas si es que están soportadas bajo especialistas avesados y con suma experiencia en el tema. Eso es punto 1. Segundo, las grandes inversiones donde existe una demanda cautiva por transporte deben ser asumidas por el sector privado, nunca por el gobierno, porque va a aumentar la centralización y es lo que quiere el gobierno, lo opuesto, descentralizar al país. Y el gobierno debe apostar donde nadie quiere invertir, donde inclusive se puede perder, pero a largo plazo va a haber desarrollo. Eso sería como primera parte mi respuesta. Bien, le preguntaba también respecto a las carreteras nacionales. Hoy en día vemos que el ministro de Transportes está anunciando proyectos para construir varias vías nacionales, ¿no? El caso, por ejemplo, de la parte sur en Moquegua, que es la tierra donde tuvo a su cargo un gobierno regional. ¿Usted apuesta por más carreteras a nivel nacional o por fortalecer a los gobiernos regionales para que a través de ello podamos implementar mejor la infraestructura del transporte? Mire, Perú lo que urge, es decir, urge para ayer o antes de ayer, es una integración, una articulación de todo el territorio nacional para poder gobernar derechos y incluir desarrollo. Y esto, a nuestro entender, la única manera de hacerlo es con el desarrollo de ferrocarriles. Las carreteras solo son válidas hasta 200 kilómetros de distancia. Superado esta distancia, altera el valor de la tarifa. Y cuando la tarifa es alterada, a lo largo de un año o superior a un año, altera el valor de mercado de la carga transportada o del pasajero transportado. Con lo cual los ferrocarriles se convierten en el protagonista tecnológico de la integración del país. Eso es fundamental. Otra cosa importante, el gobierno central desde Lima es incapaz, por falta de conocimiento y trabajo de campo, de poder decir qué carretera se debe priorizar. Eso debe ser total responsabilidad y exclusividad de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, municipios, que saben cuál es su demanda y por dónde hay más tráfico y por qué integran, qué mueven, qué actividades van a reactivar. Entonces, pero vuelvo a repetir, para que esto ocurra, se necesitan pues especialistas de primerísimo nivel que a nuestro entender en estos primeros 90 días de trabajo, post elecciones, no le estamos viendo al presidente, ¿no? Es una debilidad que está teniendo. No se está poniendo a gente con capacidad de especialista o experto. Por ejemplo, en áreas de tecnología altamente compleja, se siguen colocando a responsables del área humanista, de letras, abogados, economistas, contadores públicos, sociólogos, politólogos muy respetables para otras áreas, pero que para gobernar proyectos de alta complejidad no tiene sentido, es un gravísimo error. No grave error, gravísimo error. Es como poner un economista, un sociólogo a hacer operaciones de cirugía del cerebro. No está calificado, no sabe. Y respecto a los gobiernos regionales, si no tenemos este tipo de especialistas en el Ministerio de Transporte, que es el gobierno central, mucho menos vamos a tener pues en los gobiernos regionales. Pero ¿cómo fortalecer a los gobiernos regionales en este tema? Mire, las instituciones, por ejemplo, Ministerio de Transporte, se llaman así como un nombre genérico, pero estas instituciones funcionan porque aglutinan hombres. Y los hombres, la mente de los hombres
conservan, desarrollan conocimiento. Entonces, si en cada institución los directivos, los ingenieros, los proyectistas, los planificadores, los ejecutores, los inspectores tienen una formación amplia, completa, profunda, que ahora el MTC no tiene, e históricamente los últimos 15 años tampoco ha reclutado, se hace muy difícil que cualquier proyecto se pueda ejecutar de forma óptima, inclusive teniendo los presupuestos adecuados o viviendo en bonanza, que eso ya le ha pasado a Perú, le ha pasado con Ollantumala, y por no tener cuadros apropiados, hemos retrocedido, hemos involucionado. Entonces el desafío del actual gobierno de PPK es buscar, captar, reclutar la gente más especializada que generalmente está en el extranjero, no en Perú, ¿no? Y lo que estamos observando es que a pesar de acercamientos que hay, donde nosotros también hemos participado desde el proceso electoral, pues no hay una vocación de apertura de los que acompañan al presidente PPK, y algunas veces parece que hasta lo quieren aislar, ¿no? Porque entiendo de que ofrecer ayuda y rechazarla o ignorarla a comienzo de gobierno, sabiendo que en el país no hay especialistas, es un gravísimo error, ¿no? Es una falla enorme, ¿no? Contra los propios intereses del gobernante. Bajo estas ideas que usted tácitamente menciona, ¿cuál cree que es el requisito indispensable para gobernar derechos e incluir desarrollo para todos los peruanos? El gobierno de PPK desde Lima, ¿cómo debe articular el poder del Estado para que con los gobiernos regionales y locales pudieran viabilizar mejor la gestión del transporte desde el punto de vista de Estado? Mire, le doy una idea que yo haría si estuviera en el lugar del presidente. Yo le pediría a los economistas, Hernando de Soto y al otro señor Cubas, que eran de la oposición, pedir a uno que lo pongan en Arequipa y otro en Trujillo para gobernar. Y conjuntamente tengan una fuerte interacción con Alfredo Torne, el actual ministro de Economía. Para que así en tres polos o en ejes de desarrollo, con gente la más capacitada que hay en Perú, se pueda buscar gente de mayor preparación en la ejecución de proyectos, de mayor comprensión de tecnología. Y cuando hablo de tecnología no estoy hablando de TIPS o telecomunicaciones, estoy hablando de gente especializada que pueda comprender un gobierno a través de procesos cognitivos, procesos de ejecución, procesos de fiscalización y procesos de consecución de objetivos. Un dato que le quiero transmitir a usted que es muy importante: en las economías más avanzadas, los que están a cargo de la economía no son economistas, son tecnólogos. En una de las entrevistas que le hiciera el conocido periodista Jaime Altaus en uno de los medios, el señor Hernando de Soto hizo una exposición que no era de economista, era de tecnólogo, cuando él se refería a cómo formalizar a las microempresas y pymes peruanas. Esa exposición, ese enfoque de mostrar el fenómeno en procesos, eso es lo que debería mandar para regir y comprender. Es decir, en resumen, colocar la misma gente que se recluta en Lima, ponerlas en Iquitos, ponerlas en Puno, como ejes de gobierno. Utilizar a la oposición y a sus mejores cuadros para poder gobernar en regiones que no tienen capacidad para reclutar a esa gente. Pedirle a COSAPI, por ejemplo, reclutar a Hernán Escalante, el director general de COSAPI, a Gonzalo Ferraro, de Graña Montero, y pedirle que se queden 1 o 2 años ayudando al desarrollo de Iquitos y de Puno. Son gente extremadamente experta, ejecutiva, práctica, y con una buena fiscalización pueden dar un salto de un trabajo de 1 año, lo que sería en 10 años con personas que no están calificadas o más. Eso debería haberlo hecho ya hace tiempo el presidente Kuczynski. Lo que pasa es que estamos viendo que la gente que le rodea es muy inoperativa. Y el presidente Kuczynski, debido a que, si bien es cierto, tiene una experiencia internacional, es solamente de empleado, de funcionario. Mientras que yo estoy hablando es en un cargo de empresario, de crear riqueza de la nada, de transformar cosas de la nada, de tener unos récords de objetividad y competitividad altísimos, especialmente en nuestra visión que es internacional, porque como lo dije al comienzo, estamos 38 años en 59 países, nuestras formas de ejecutar y transformar riqueza, de crear riqueza son enormes, son récords, y eso los peruanos lo pueden hacer, los peruanos lo hacen. Gamarra es un ejemplo. Todo el sector primario, todo el sector
de micropymes en Perú, en las ciudades de todo el Perú, es otro ejemplo. De la nada han creado riqueza y se han creado su propio autoempleo y están operando y manteniendo hogares miles de peruanos que no tienen ni siquiera educación, ¿eh? Pero si se reclutara la mejor gente del Perú, más unida, como en el fútbol, a la de los peruanos que están fuera, se podría hacer un buen equipo e instalarlos en las regiones donde no hay nada. Iquitos, Puno, Moyobamba, Arequipa, Tacna, Piura, Chiclayo. Interesante, doctor. Hay un dato que nos pone a reflexionar y es el de Cusco, Quillabamba. El alcalde Charati en el año 2015 ha consumido el 70% de su presupuesto. El 70% de su presupuesto ha sido destinado solamente para obras. O sea, no ha podido cubrir el resto del presupuesto y ha hecho algunas obras bastante exorbitantes que de repente la población no lo necesita. ¿Cómo hacer esto desde el Estado para que otras ciudades como Quillabamba pues no derrochen el presupuesto? Los presupuestos lo utilicen para bienes, para infraestructura y para necesidades que la población demanda. Mire, yo le voy a decir con una frase muy pensada por nosotros lo siguiente: el atraso, el subdesarrollo de un país está en la mente de sus hombres. No hay otra razón. Y para eso, o usted forma cuadros directivos, que en este momento, debido a la situación del país, es imposible, porque la curva histórica de aprendizaje, en las actuales circunstancias que vive el país, el Estado peruano, no garantiza que esos objetivos se cumplan. Lo que sí puede hacer es como una forma de reposición o de introducción de hélices itinerantes nacionales y extranjeras, peruanas, para poder colocarlas en determinados gobiernos locales, como el municipio de Charati, que tiene 248 obras detenidas, que tiene un estadio municipal construido para 32.000 habitantes y el pueblo tiene 20.000 habitantes, que tiene un palacio municipal construido con piscina olímpica temperada y el alcalde no sabe ni nadar, porque el presupuesto de un año a otro le ha saltado por los beneficios del gas de camisea, pero no tienen inteligencia tecnológica para gobernar. Es como un niño que está acostumbrado a propinas semanales de 2 soles, 5 soles, y de pronto recibe en su cuenta pues 1 millón, 2 millones de dólares. Se lo va a gastar en cosas que no tienen sentido ni fundamento, porque su perfil cognitivo no está acorde a la demanda social de mercado. Doctor, estuvimos comentando muy interesante sobre los temas que acontecen al desarrollo de nuestro país, principalmente en los gobiernos regionales. El transporte público y los corredores complementarios son factores pendientes de resolver para la reactivación económica del país a través de las actividades humanas, ¿no? De extracción, producción, comercio y servicios. Esto significa crear empleo y facilitar las oportunidades de desarrollo para las condiciones diferentes. Ante la población de la industria y los empresarios, ¿cómo ve usted este panorama? ¿Qué visión tiene para el transporte y la logística en nuestro país? Mire, nosotros consideramos un factor estratégico dentro de la gobernanza de un Estado, cualquiera, no solo Perú, el trato especial, estratégico del transporte público y de la logística nacional. Sé que hay temas pendientes que se quieren hacer, como es formar la autoridad pública única del transporte, los trenes de cercanías, los de Ica, los de Huacho, los de Chosica. Pero vuelvo a repetir, sin tener un especialista al mando de instituciones que van a gobernar la concesión o la ejecución de estos proyectos, eso va a abortar o se va a hacer mal. Por ejemplo, la concesión de la avenida Javier Prado por esta empresa Ecoexpress o Cegexpress, que al comienzo se llamaba así, una inversión de 70 millones de dólares que lo hicieron abortar y dejaron a todos los usuarios del transporte de la Javier Prado sin transporte público. La enorme cantidad de dinero que gastaron estos usuarios transportándose por taxis. El abandono que hubo en este sector durante largo tiempo, al punto de haberlos hecho abortar, desistir
con grandes pérdidas de dinero, quiere decir una demostración fáctica de que no se puede confiar en la Municipalidad de Lima para este tipo de concesiones. Y luego el desabastecimiento de transporte público durante casi 3-4 años de la avenida Arequipa, que nos ha hecho involucionar. Hoy tenemos en la avenida Arequipa un transporte colectivo de taxis como en la década del 60, del 50. Y la tecnología de los vehículos que circulan por la avenida Arequipa es una tecnología también de los años 50. Y el control de boletaje, diría que hasta es de la época del año 20 o 30, porque antes, que yo recuerdo, el control de boletaje se hacía a través de un piqueo, el picador del ticket. Ahora te hacen rompiéndote el billete con la mano. Y los vehículos que circulan tienen una tecnología de los años 50 porque están hechos además con una estructura prohibida por ley en Perú del año 95, que es el uso del chasis de camión, de plataforma alta, que margina a los de tercera edad, a los minusválidos, a las mujeres gestantes, a los mayores. Y eso el gobierno municipal como el gobierno central es absolutamente incapaz de gobernar a punto óptimo, porque los cuadros que ha estado poniendo, por ejemplo en Sutran, una contadora pública que ha estado ahí metida como 10 años me parece, o 8 años, Elvira Moscoso, no calificaba para el puesto. Después fue suplida por María Jara, que es abogado, tampoco, y ahora está creo en la Dirección de Circulación Terrestre del Ministerio. Correcto. Estas personas que pueden ser muy valiosas en su especialidad, no lo son para manejo o gobierno de tecnología altamente compleja, como es el transporte de carga y de pasajeros a nivel nacional, en la Sutran o la Dirección General de Circulación Terrestre, o inclusive en Protransporte, cuando estaba María Jara, ¿no? Hizo un trabajo pésimo, ¿no? Donde la corrupción se enseñoreó hasta ahora. Luego, eso de pedir a través de gobierno a gobierno estudios específicos para estudios de como, por ejemplo, qué requisitos o cómo se debería implementar la Autoridad Única del Transporte en Lima o en el Perú, es un engaño, es una estafa. Mire, uno de nuestros trabajos cuando hacemos transferencia tecnológica es enseñarle a las contratistas internacionales de Europa, América y Asia a cómo construir o cómo hacer ingeniería o cómo hacer industria en dos lugares diferentes. Por ejemplo, hacer ingeniería o construcción no es lo mismo en Ámsterdam o en Madrid que hacerla en Sao Paulo o en Lima. No es lo mismo. Y no estoy hablando de condiciones logísticas, estoy hablando de condiciones operacionales y de traducción e interpretación de la realidad para ejecutar ese proyecto a costo óptimo del contrato firmado. Por eso que muchas empresas que han ganado concesiones en Perú, cuando empiezan a ejecutar el contrato, se dan con que falta una cosa, falta terrenos, falta expropiaciones, falta este dato, falta este cronograma, falta esta información. El gran problema que va a haber con el Metro de Lima, la línea 2, es que se ha firmado un contrato donde no existe suficiente información sobre la red de interferencias. Agua, desagüe, energía eléctrica, telecomunicaciones, monumentos históricos, líneas de gas. Y entonces, si este metro va a ser subterráneo, ¿cómo vas a poder hacer la tunelación si es que no tienes un plano de interferencias que te diga por dónde debes hacer la tunelación? ¿Por dónde debe estar la ruta planeada? Porque no sabes qué te vas a encontrar en el proceso de excavación. Eso por un lado. Y luego, algo más simple. ¿Cómo es posible que la contratista española, una de ellas ACS, a las cuales trajimos el año 95 a Perú, mi empresa fue la que trajo esa empresa aquí a Perú, ¿cómo es posible que esta empresa no haya visto los lugares apropiados, definidos, para poder dar mantenimiento e instalación a la maquinaria enorme, grande, de alto rendimiento, que se venía justamente para implementar esos túneles? Hay un retraso del 30% de las obras y no están funcionando las tuneladoras al 100%. Apenas están funcionando al 5%, con un 30% de retraso. Solo con los indicadores que hoy día se ven, significa que ese contrato que se firmó para tener un proyecto terminado, la línea 2 del Metro de Lima, 33 kilómetros redondeados, en 5 años ha saltado a 9 años. Pero si ustedes creen que ese es el problema viene, ¿cómo usted va a hacer para que en hora punta, hora pico, en la red construida, va a ser para que bajen 60, 40 mil pasajeros hora
desde 25, 30 metros de profundidad. ¿Cómo va a ser para que puedan mantener un tiempo óptimo de viaje? ¿Cuánto va a demorar desde la vía pública, del NPT de la vía pública, nivel de piso terminado de la vía, de la calle, para poder llegar a 25 o 30 metros? Masivamente, en hora punta, 40, 60 mil pasajeros por hora. ¿Cómo va a ser para los que bajan? ¿Cómo va a ser para los que salen? Y si cree que ese es un problema grave, se lo complico más. ¿Cómo usted va a hacer para darle respiración, aire ventilado a esos pasajeros? Si esa tecnología no ha sido desarrollada en Perú, si eso no está estipulado en el proyecto, y si ese tipo de configuración tecnológica no tiene experiencia la contratista, porque no la tiene. Nosotros les conocemos en Europa. Pero no solo eso, sino Crisi García Godos, la jefe de Ferrocarril y Proinversión, que estuvo a cargo de eso, dirigido, ahora sabemos, por Nadine Heredia, en vez de haber sacado un concurso público abierto, invitando a consultoras o empresas como nosotros, altamente especializadas en estudios de transporte público, altamente especializadas, teoría de juegos, dinámica de conflictos, movilidad, haya dirigido exclusivamente los estudios a una empresa como Geosonda, que es solamente especialista en hacer túneles, huecos. Ha hecho túneles por todos los metros de Europa, es verdad, pero túneles, no estudios de transporte público, que es tecnología altamente compleja. La interacción que hay entre actividades humanas, uso y ocupación del suelo, y el transporte, origen-demanda del transporte. Y eso ha dado lugar que esa tuneladora, Geosonda italiana, priorice todo lo que es la ruta subterránea, que no era necesaria porque podría ser perfectamente a tajo abierto con un techo falso, y no pasaba nada, y funcionaba perfecto, mucho más barato. Y entonces se hizo esas excavaciones, ¿por qué? Para darle trabajo a su otra empresa madre, que es Geosonda, la que ganó las elecciones del estudio Geodata, que es una empresa especialista en tunelaciones, planear tunelaciones, túneles, y le dio a su empresa madre, que es Geosonda, que es la que está construyendo ahora, que es una de las empresas miembros de la concesión, del consorcio que ha ganado. Y eso se explica, pues, o sea, una empresa filial de Geosonda, Geodata, que hace túneles, definió hacer túneles sin necesidad, para después darle un trabajo a su matriz, que es Geosonda. Y sin importar el precio, sin importar el tiempo de viaje, sin importar la seguridad de los pasajeros, sin importar las tecnologías que no se dominan de ventilación, de respiración. Porque, ojo, y con esto concluyo, uno de los trenes más antiguos del mundo, que es el Metro Madrid, 1913, hasta el 2015 no pudo resolver en la línea 2 del metro, la línea roja, que es subterránea, que está más o menos a 25 o 30 metros de profundidad, no pudo resolver desde su creación, 1913 a 2015, casi un siglo, no pudo resolver el problema de ventilación, porque la gente que utilizaba en esa época que yo comencé a usar el metro en Madrid, 1989, la gente se intoxicaba, no podía respirar o los ojos le lloraban, porque no había suficiente ventilación para poder evaporizar todos los residuos de rozamiento de los aceites y del mantenimiento de la tracción motora de los trenes, de los metros, de material rodante. No había ventilación, eso apestaba y olía horrible. Recién en 2015 lo han parcialmente resuelto, pero unos presupuestos enormes. Y de eso no hay experiencia. Hay experiencia en el parche, pero no hay experiencia en el diseño. Y no sé cómo van a poder resolver esa parte, más aún cuando no hay un tratamiento detallado de cómo va a salir y entrar gente en horas punta, ¿no? Igual, ¿qué hace una empresa alemana como GIS, muy respetable para cooperación, que te hace el estudio gratis, si ellos no conocen la realidad de Lima o del Perú? Lo único que van a dar son recomendaciones generales sobre cosas que no conocen, porque para eso tendrían que tener ingenieros viviendo 5 o 10 años en Perú, ¿vale? Y los ingenieros que están aquí en Perú, contratados por ellos, tal vez, es solamente tome datos, porque ellos tendrían que haber vivido otros 5 o 10 años en Alemania para comprender la tecnología alemana aplicada al Perú, como nosotros sí lo sabemos, lo conocemos. ¿Qué es lo que hacía Proinversión para que tenga una idea de dirigir estos proyectos a determinadas empresas? Ellos tienen un portal en el cual uno se inscribe y entra.
pero lo que ocurría era que ellos se ponían de acuerdo con estas empresas para que en determinadas horas, determinados días, pudieran entrar a inscribirse y aparecían como únicos postores. Precisamente la línea 2, que es el proyecto del metro que se está ejecutando, es uno de los temas controversiales, porque en las últimas semanas en los medios de comunicación han salido reportes periodísticos referente a algunas irregularidades, y precisamente en esta edición de la revista hemos preparado un reportaje sobre algunos de ellos y lo que el doctor Alejandro Chávez está mencionando el día de hoy. Es importante mencionar, doctor, que estos problemas, estas dificultades que está presentando el tren, la línea 2 del tren eléctrico, justamente van a originar una serie de retrasos. Inicialmente estaba proyectado la culminación de esta obra para el 2021. Con todos estos retrasos, con lo que la Contraloría General de la República ha entrado a esta investigación, creo que el tiempo se va a alargar y eso va a perjudicar, porque lo que la población, lo que el usuario quiere, un transporte masivo, desde el punto de vista operativo. ¿Usted cree que la solución al grande problema del transporte que hay en Lima es solo la culminación de las 5 líneas de tren que el Ministerio de Transportes ha promovido? Por otro lado, también tenemos el estancamiento del metropolitano, solo contamos con uno. Y finalmente, la gestión del alcalde Castañeda ha continuado con los corredores complementarios que dejó la gestión anterior. Entonces, ¿cómo ve usted la reforma del transporte, que el nombre ha sido manoseado durante estos últimos años, para que finalmente pues, Lima llegue a ser la metrópoli que busca o que encuentra un horizonte para que pueda solucionar? ¿Y qué alternativa nos puede usted ilustrar? Mire, a nuestro entender, le paso un dato. Es muy fácil encontrar, haciendo un seguimiento tecnológico, el sistema informático y de telecomunicaciones de Proinversión, cómo se manejó la marginación de determinadas empresas para que no se inscribieran a través del portal de Proinversión en el anterior gobierno. Es muy simple. Bastaría ver las horas, interpolar con los datos de los momentos en que el cual el portal funcionaba bien y otras veces no funcionaba, se cerraba. Y luego, lo que ocurre en la línea 2 del metro es que había una adulteración técnica para poder dar el proyecto un postor y además hacerlo de una manera totalmente, ¿cómo podría calificarlo? Totalmente antitecnológica, priorizando simplemente el beneficio de dinero para los beneficiarios de la concesión. ¿Por qué decimos esto? Porque hay soluciones óptimas conocidas en cualquier lugar del mundo para haber hecho un metro mucho más barato, tal vez unos 3.000 millones de dólares más barato. Eso como punto 1. Como punto 2, me preocupa que el actual gobierno esté queriendo acelerar a como sea, a como dé lugar este proyecto, habiéndosele dicho muchas veces, de forma directa e indirecta, de que hay una adulteración técnica en el proyecto, que de llevarse adelante va a crear problemas operativos y aumento de accidentes por baja seguridad en el sistema. No está planeado bien el sistema. No es que solamente se trate de construir y luego llevar gente, no. Va a haber problemas enormes, sobre todo en una ciudad que tiene antecedentes sísmicos. Hay muchas cosas que ACS no tiene experiencia. Es su primer proyecto de metro en el extranjero que construye. Ellos no han construido nunca metros en el extranjero ni planificado. Yo cuando estuve reunido con los directores encargados del proyecto, los que firmaron el contrato, además de mucha interacción con el anterior viceministro, me daba cuenta de esto, ¿no? Era una de las cosas más llamativas, que no se sabía qué hacer, ni cómo avanzar. Y querían resolver los problemas en el camino, pero un proyecto de esta dimensión, de esta envergadura y del monto, 5.700 millones de dólares, pues no podría llevarse así, ¿no? Sí, yo creo que el tema del transporte es un tema bastante complejo. Sabemos de que las
los planteamientos que hoy en día se están anunciando, pues no da, digamos, alguna indicio de buscar ciertas soluciones. Lo importante es que hoy en día existen publicaciones, por ejemplo, hemos tenido la publicación en los medios correspondientes referente a una iniciativa del Ministerio de Transporte sobre una propuesta conceptual de la creación de la autoridad única del transporte urbano Lima-Callao. Esta propuesta conceptual lo han elaborado una corporación alemana, GIS, y patrocinada por el Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Obras Públicas y Seguridad Nuclear del gobierno de Alemania. ¿Qué opinión tiene respecto a esto? Mire, la GIS es la cooperación alemana. Y pedir, como lo dije anteriormente, a una organización que no conoce Perú y que no tiene especialistas para conocer Perú o Lima, ellos van a dar solo recomendaciones generales, ¿no? Lo que debió hacer el Estado peruano, o lo que debe hacer ahora con el nuevo gobierno, es ampararse en consultoras altamente especializadas, no simples ingenierías, ni simples constructoras. Porque lo que hay que diseñar primero es política de Estado, y luego política tecnológica de gobierno, que parece lo mismo pero no lo es. Y a partir de ahí reclutar lo mejor, que no hay, no se está haciendo eso. Se está manteniendo la misma gente que había ahí. Esa gente no va a resolver nada, le va a crear problemas al gobierno actual. Porque hay que depurar, hay que transformar. No es que se necesita reclutar gente que sean expertos en el tema para poder resolver los problemas que se presenten de la mejor forma posible, honrando los contratos firmados, pero no de la manera que se está haciendo ahora. Se está empujando las cosas con ojos cerrados para que supuestamente se cumpla y se avance, pero es que esa no es la manera, porque los contratos están tan mal hechos, hay tanta adulteración técnica, que si no se corrige va a ser inviable el sistema. Doctor, para ir culminando con esta entrevista, me gustaría que me responda a estas dos preguntas. Primero, ¿qué tareas pendientes tiene actualmente el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, respecto al tema del transporte? Y la segunda es, ¿qué es lo que debería hacer en estos 2 años que le falta al alcalde Castañeda para que en sus planes de transporte, para que esto sea viable, o no lo ve ninguna viabilidad? ¿Qué opina referente a esto? Mire, para ambos casos, blindarse a través del conocimiento. Nosotros se los hemos ofrecido muchas veces, reiteradas veces, hemos pedido reuniones y entrevistas, pero se han cerrado. Y le doy una referencia. O se han cerrado porque tienen intereses ya pactados, que no son de buen gobierno, o porque están queriendo hacer algo que no es condiciente con el cargo de gobierno. Si quieren ellos gobernar, hacer arte de buen gobierno, tienen que apoyarse, ampararse en el conocimiento tecnológico para resolver problemas, porque lo que están haciendo ellos con los cuadros que tienen ahora mismo, amparándose y contratando con ingenierías simples, europeas o asiáticas o lo que fuera, no está dando resultados porque no está resolviendo problemas. Cada vez está peor el sistema de transporte. No hay forma de resolverlo porque los cuadros que gobiernan, que trabajan en el municipio como el gobierno central, no son los apropiados. Y estos ambos organismos no están aceptando ayuda, y eso da mucho que pensar. ¿Por qué no aceptan ayuda si tienen un problema? Le agradecemos enormemente a través de este programa Viajero TV al doctor ingeniero Alejandro Chávez por estar presente con nosotros y hablar el tema de la gestión tecnológica del transporte en nuestro país. Sus últimas palabras a nuestros televidentes. Sabemos que llega este programa a muchos profesionales, empresarios, autoridades y usuarios del sector transporte, para que usted puedan escucharlo. ¿Cuáles son sus palabras finales? Mira, una de las cosas que tiene que hacer el sector empresarial de transporte, sobre todo de pasajeros y de carga, es blindarse a través del conocimiento para proponer soluciones en el Congreso y al Ejecutivo, Ministerio de Transportes. Porque de otra manera, si sigue esta política inicial de hacer oídos sordos de las ayudas que se ofrecen o de las soluciones que se proponen,
va a repetir la misma historia que el anterior gobierno de Ollantumala. Y el sector empresarial, como es que el directo beneficiario y el que vive de este sistema en el país, está obligado por su propia naturaleza y subsistencia a proponer fórmulas de solución a través de otros sectores privados o contratando consultoras o especialistas del sector privado internacional, porque en el país no hay especialistas de transporte, para poder trabajar conjuntamente con el Congreso o con el Ministerio y hacer presión ahí. Porque, vuelvo a repetir, si el Ejecutivo, el Ministerio de Transportes, no está abierto, no quiere recibir ayuda, es porque ya tiene decisiones tomadas cuyos resultados no van a ser beneficiosos para el país en conjunto. Ese es mi entender. Muchas gracias, doctor ingeniero Alejandro Chávez.